Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy es y más va a ser un poco la historia y práctica con el teorema de Pitágoras para primer curso de la ESO, parte 1. El teorema de Pitágoras, a la vez que es un teorema muy famoso porque todos los hemos estudiado en el colegio, es un teorema con mucha historia. ¿Sabías que pese al nombre del teorema tiene más de 3000 años de historia? ¿Y por qué digo eso? Pues porque Pitágoras nació y vivió en el siglo VI a.C. Esos son muchos años de historia antes de ese acontecimiento, el de nacimiento y vida de Pitágoras. En diferentes lugares del mundo ya existían las ternas pitagóricas, como por ejemplo Mesopotamia. Las tablillas, ya sabes, que eran escritura cuneiforme, grabadas en arcilla con un punzón, como la Printon 322, que dicen que data del 1800 al 1600 a.C. O bien, en Egipto, que desde el 3150 hasta el 600-700 a.C., cuando Grecia pasó a ser el centro de desarrollo cultural, en ejemplos como el papiro del Rin, que data del 1650 a.C., ya aparece esta serie de ternas pitagóricas. Este papiro de Rin o papiro de James se considera que es la principal fuente de información sobre las matemáticas del antiguo Egipto. En él aparece el llamado triángulo egipcio, de lados 3, 4 y 5, muy presente en la construcción de pirámides, pues era usado para trazar líneas perpendiculares al construirlas y en sus planos. En la India, entre los siglos VIII y II a.C., usaban cálculos con este contenido en la construcción de templos y de altares. Luego en China, en épocas posteriores a la vida del gran Pitágoras, hay contenidos matemáticos en la resolución de problemas donde aparece este teorema. Pitágoras, y o sus discípulos establecieron este teorema general que para cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Si bien esto pasa a la historia, como el teorema de Pitágoras, no hay pruebas documentales de que esto realmente lo hicieran ellos. No hay base, escrita. Y esto aconteció alrededor del siglo VI a.C., como te he dicho, porque es cuando Pitágoras vivió. Vamos a practicar el teorema de Pitágoras. El primer ejercicio dice que un campo de fútbol mide 110 metros de largo y 75 de ancho. Preguntan, ¿cuál es la máxima longitud que se puede recorrer en línea recta en este campo? En primer lugar, pintamos el campo que tiene estas dimensiones. Y me pregunto, ¿aquí cómo aplicamos el teorema de Pitágoras? ¿O cómo me puede llevar el teorema de Pitágoras? Pues muy sencillo. Primero pensar en qué o cuál es la línea que recorre el campo y es la más larga, pues en este caso es la diagonal. ¿Qué se conforma? Pues un triángulo rectángulo. Entonces sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y h, que es la línea diagonal, es igual a la suma de los dos catetos, el de 75 y el de 110. Opero con la fórmula y me queda que h, es decir, la diagonal, que es la mayor línea recta que puede discurrir a lo largo de este campo, es 133,14 metros. Proseguimos con un ejercicio más. El número 2. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 5 metros de lado y su área después. Bueno, tenemos este triángulo equilátero, es decir, todos los lados son iguales, y digo, ¿cómo aplicamos aquí el teorema de Pitágoras para poder responder a las preguntas que nos han hecho? Pues muy sencillo. Como el triángulo es equilátero, todos sus lados sabemos que son iguales. Si tengo una vertical, que pongo un color verde, divido el triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos. Entonces podré usar el teorema de Pitágoras para calcular h, que es la altura del triángulo, y desde ahí podré calcular su área. Sé que h al cuadrado más 2,5 al cuadrado, porque es la mitad de un lado, es igual a 5 al cuadrado, que es la hipotenusa. Despejo h y me va a quedar que h es igual a 4,33 metros. Esta es la altura de este triángulo. Y después, para el área del triángulo, sabemos que es base por altura partido por 2. Hago el producto de 5 por 4,33 y lo divido entre 2 y me queda que el área es 10,83 metros cuadrados. Un ejercicio más de este teorema es el número 3 y me dice el aro de una canasta de baloncesto está a 2,5 metros del suelo. Si el punto desde donde lanzamos la canasta está a 6 metros de distancia de la base de la canasta, ¿qué distancia en línea recta hay desde el punto de lanzamiento hacia la canasta? Como veis, tenemos este dibujo que es el que nos ilustra el problema. Bueno, pues aquí obviamente se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para calcular la línea roja, que no va a ser otra que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Lo dibujamos, sabemos que un cateto es 6, el otro es 2,5, por lo cual 6 al cuadrado más 2,5 al cuadrado es igual a h al cuadrado, que es la hipotenusa, que es la distancia en línea recta a la canasta desde el punto de lanzamiento. Despejo y me queda que h es igual a 6,25 metros. A continuación te muestro la que sería mi representación gráfica favorita del teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como puedes ver, esos cuadrados y los colores hacen realidad la fórmula del teorema de Pitágoras,
La fuente para este dibujo es el libro El cuadrado de la hipotenusa de mi amigo y matemático Alberto Ugarte Fernández. El código ISBN para poder adquirirlo lo tienes ahí en pantalla y es un libro que trata del teorema de Pitágoras visto de diferentes maneras, problemas a lo largo de los siglos, y es muy interesante porque es didáctico y enriquecedor para una clase de matemáticas. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube, bien con este código QR o bien con el icono que aparece en la parte inferior de la pantalla para suscribirse en YouTube. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo a través de mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Ahí tienes el enlace para acceder. También puedes conseguirlo a través de mi canal de YouTube o bien a través de este código QR que te muestro en pantalla. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.